Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una semana más estamos iniciando nuestro espacio para hablar precisamente de lo último en cuanto a investigaciones científicas, siempre con quienes integran el Departamento de Física y también lo que corresponde a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Esta semana contamos con la presencia del doctor Max Ramírez González, quien es académico e investigador del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Él es profesor asistente. Su área de investigación comprende específicamente sistemas complejos, física del estado sólido, y una línea de investigación tiene que ver con simulaciones computacionales. Son parte de los temas que a partir de ahora vamos a desarrollar entonces con el doctor Ramírez, quien ya está junto a nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, doctor Max Ramírez, siempre a nuestros entrevistados o entrevistadas, aprovechamos de consultarle respecto un poco de su experiencia personal, de sus orígenes, de sus estudios, de su expertise y de qué manera se vinculan finalmente con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Sí, es una pregunta interesante, muy interesante, porque mucha gente piensa que somos parte de un núcleo preferencial, pero no es así. Yo estudié en Santiago toda mi vida, en colegio confesional, y cuando yo estaba en segundo año medio, estábamos viendo las leyes de Newton en el colegio con mi profesora de física. Y quedé tan maravillado con un concepto que es bastante acotado y que uno solamente tiene que hacer un par de suposiciones y puede explicar muchas cosas del universo. Yo dije, por aquí va, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar ingeniería, yo quiero estudiar física. Y afortunadamente tengo una familia que me apoyó en todo el camino, porque mi papá eh, en ese momento era subgerente de una gran empresa. Él esperaba que yo estudiara ingeniería, pero le dije, papá, yo quiero estudiar licenciatura en física. Eh, y me dijo, sí, perfecto, yo te apoyo, te vamos a apoyar en todo lo posible, que es una de las grandes cimientos que uno debe tener como estudiante de cualquier cosa, no solamente de ciencias, sino que también de filosofía, de arte, de periodismo, de la profesión que sea. Y luego, estudiando la licenciatura en física, que la estudié en la Facultad de Ciencias, porque si uno ve en la cartola de postulación a la Universidad de Chile, hay dos licenciaturas en física, una que es impartida por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, más conocida como UECHEF, y la Facultad de Ciencias, que está ubicada en la comuna de Ñuñoa. En el campus tenemos una gran diversidad de distintas corrientes de pensamiento. O sea, hay gente que estudia filosofía, hay gente que estudia arte, hay gente que estudia periodismo, hay gente que estudia ciencias sociales. Entonces es un espacio muy rico para poder interactuar y poder ver otros pensamientos de vida. Y mientras más me adentré en los estudios de pregrado de la licenciatura en física, decidí que esto era lo mío, que yo realmente quería seguir estudiando, porque cuando uno estudia una licenciatura que es conocida como licenciatura terminal o una licenciatura básica, uno tiene que seguir estudiando. Y yo decidí seguir con el programa de doctorado en Ciencias Convenciones Físicas aquí mismo en la Facultad de Ciencias. Y como usted bien apuntó al principio de esta entrevista, ahí mi área de expertise fueron las simulaciones en física, simulaciones computacionales.
en física. Bueno, interesante cómo partió su vinculación ahí con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y ha dado precisamente con su línea de investigación. Comenzó con eso específicamente en la Facultad de Simulaciones Computacionales, y cuéntanos un poco qué significa eso, qué aplicación tiene, recordando un poco que este programa lo ve mucha gente en sus casas, a saber en qué obviamente impacta en la vida de las personas lo que usted hace. Antes de partir con la física actual, me gustaría que nos remontáramos a fines del siglo XIX, 1850, 60. Hay un científico que su apellido es Maxwell, predijo teóricamente que las ondas, el electromagnetismo, o sea, todo lo que es producido por las cargas y cargas de movimiento, producen ondas de radio o producen ondas. Y cuando él postuló ese conocimiento, hubo otro montón de gente que dijo, esto es súper aplicable. Y desde ahí aparecieron las ondas de radio, desde ahí podemos ver televisión, más actualmente podemos tener internet, podemos tener WhatsApp. Todo eso está basado en un conocimiento científico básico que es las ondas y de cómo se propagan. Eso es exactamente lo que uno hace cuando investiga. Uno trata y uno logra de generar nuevo conocimiento. De la misma forma que un artista está generando nuevo arte, nosotros estamos generando nuevo conocimiento. En mi caso particular, en el tema de mi doctorado, yo estudié simulaciones computacionales en física del estado sólido, como usted bien dijo, que es entender la materia en su más mínima expresión. Y en particular, yo estudié y junto con mi tutor de doctorado, estudiamos cómo se organiza la materia cuando hay pocos átomos. Que eso tiene aplicaciones que, por supuesto, van a ser descubiertas en el futuro cercano, pero, por ejemplo, generar nuevos dispositivos electrónicos que sean más eficientes y que gasten menos energía, que se calienten menos, por ejemplo. Eso es, por ejemplo, una de las... O sea, cuando uno hace ciencia básica, uno no está pensando directamente en la aplicación, pero sí se puede pensar desde que en algún día uno va a llegar a ese tipo de conocimiento. De la misma forma que Maxwell nunca se imaginó que íbamos a estar comunicados tan frecuente, o sea, tan rápidamente en el día como pasa en el día de hoy. O sea, si hoy día pasa algo en Europa, lo sabemos inmediatamente y sabemos cuáles son las repercusiones. Todo eso Maxwell, cuando desarrolló su teoría, nunca se lo imaginó. Claro, bueno, interesante la cita de Jacobo Clerks Maxwell, precisamente porque él instala una teoría que después obviamente tuvo un desarrollo muy importante en la parte ya práctica. Y hoy día, como tú muy bien dices, nos encontramos con que gracias a las ondas, las comunicaciones hoy día achicaron el mundo de una manera considerable y estamos en un proceso de tal adelantamiento científico que no sabemos precisamente cómo va o cuánto va a avanzar esto más en el futuro. ¿Qué otros dispositivos vamos a conocer en el futuro? No lo conocemos. Es una cosa, digamos, una puerta abierta a todo esto, ¿no? Por supuesto. O sea, eh, no sé, si uno ve programas de televisión de ciencia ficción, ahí uno puede ver, por ejemplo, en Star Trek en Star Trek, que tenían intercomunicadores, o en Star Wars, que uno ve que hay personas pequeñitas proyectadas. Probablemente en algún momento vamos a llegar a eso. Vamos a llegar así a tener comunicaciones de ese tipo.
Ahora, doctor, y en este aspecto, ¿cómo ustedes este tipo de conocimiento lo van aplicando, por ejemplo, en el término de la academia, desde el ámbito del Departamento de Física de la Universidad de Chile? ¿Cómo se va aplicando esto? ¿Cómo los estudiantes acceden a estos conocimientos? En el caso particular de la física, hay un proceso de aprendizaje que es muy interesante y que lleva muchísimo tiempo, que es básicamente traspasar el conocimiento de una persona a otra. ¿Sí? Y por eso es tan importante, y por eso todo el sistema está pensado en que uno tiene un tutor o un asesor de posgrado que lo guía en ciertas cosas y que ese es un científico de alta expertise. Por supuesto, uno cuando es más joven también puede empezar a hacer, eh, por decirlo así, la búsqueda del conocimiento solo. Pero la mayoría de nosotros, como buenos seres humanos, necesitamos a alguien que nos indique el camino. Y en términos de investigación nacional, ¿cuánto se estudia o cuánto se avanza respecto de estas materias cuando se estudian acá, por ejemplo, en la parte científica chilena? Tienen, tienen aplicaciones muy, muy interesantes. Yo tengo un amigo que trabaja en el área de transporte y él nos cuenta que uno de los proyectos que él se siente más orgulloso es un parque de recolección de energía solar en el norte de nuestro país. Y que todo eso tiene adelantos científicos, tiene adelantos tecnológicos, porque está pensado de una forma para recolectar la energía solar. Entonces, todos esos detalles que uno dice como científico, esto debería ser así, viene otra persona, dice, este es el espacio que yo llevo de llenar. Un ingeniero, alguien que trabaje en aplicaciones. Claro, y sobre todo hoy día en que se requiere obviamente una optimización importante de todo lo que es recurso energético, me imagino que todos estos adelantos ayudan mucho a desarrollar esa parte, ¿no? Por supuesto. O sea, yo no trabajo personalmente en eso, pero hay colegas que buscan sintetizar nuevos materiales que sean más eficientes, por ejemplo, en el tema eléctrico, electrónico, y desarrollan teorías sobre juntar qué con qué para llegar a un material mucho más eficiente. Y cuando hablábamos de que usted en su área de investigación existían los sistemas complejos, ¿nos podría usted ahondar mayormente en esta área de investigación? ¿Qué es exactamente? Sí, por supuesto. Los sistemas complejos se caracterizan principalmente, como la palabra lo dice, por ser complejos. Por ejemplo, en mi área en lo que yo estoy trabajando ahora, que puede sonar un problema bastante eh, poco interesante, pero no lo es simular la salida de personas de una habitación. Y en eso hay muchos ingredientes que uno tiene que considerar. Por ejemplo, eh, un radio escucha puede reaccionar de forma distinta en caso de emergencia a cómo reacciona otra persona. Y todo eso nosotros se lo tenemos que, comillas, enseñar al computador, porque el computador no lo sabe. Y esa es nuestra herramienta de trabajo, un computador. Y los computadores, eh, como uno les dice qué es lo que tiene que hacer, uno tiene que agregar esos ingredientes para que el computador los entienda y uno pueda sacar conclusiones finalmente sobre, por ejemplo, dónde poner salida, qué pasa si tengo una evacuación de personas, de un grupo de personas, de que hay un líder
eh, que se preocupa de un conjunto de personas, una familia, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona se paraliza, literalmente, cuando está caminando y se paraliza, o cambia de opinión y se toma otro camino? Todas esas cosas, todos esos ingredientes uno los tiene que considerar para producir un resultado correcto. ¿Y qué aplicación tiene ese resultado posteriormente una vez que ya ustedes consultan los antecedentes? ¿Qué hago con toda esta información? Con esa información se pueden tomar decisiones, por ejemplo, en el caso de las evacuaciones, de cómo diseñar los edificios, dónde poner las salidas de emergencia en un cine, por ejemplo. Si las salidas en los cines están adelante por una razón. No es porque alguien dijo, aquí hay espacio y ponemos una salida de emergencia aquí. No. Es lo mismo en los metros, en el Metro Santiago, Valparaíso, donde poner, por ejemplo, distintas salidas de emergencia para que el proceso de evacuación sea lo más eficiente posible. Claro, y aparte de la evacuación, me imagino que estas materias que se estudian tienen aplicación en otras áreas y también podemos encontrarnos con ellas en muchas actividades que desarrollamos a diario, ¿no? Por supuesto, o sea, no es difícil imaginarse que uno a través de la observación puede saber o puede tratar de predecir cómo vuelan las aves, por ejemplo, cuando vuelan en rebaño. Y todo eso, de nuevo, uno se lo tiene que enseñar al computador. El computador no sabe las cosas porque sabe, sino que porque una persona se los enseña. Y eso es a través de un programa computacional. Por ejemplo, no, este programa siempre lo ven estudiantes, sobre todo enseñanza media, que ya tienen que tomar alguna decisión académica en su momento. Y para aquellos que le interesa la física o este tipo de materias, ¿qué recomendación le daría usted como ya profesor y doctor, ¿no es cierto?, en estas ciencias y como docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile? ¿Qué le recomienda usted a ellos? ¿Qué les dice para que perseveren, se motiven? ¿Qué les podría decir? Lo primero que usted usó una palabra clave, perseverancia. Hay que tener mucha tolerancia a que uno falla. Uno es humano y uno falla. Yo mismo, no sé, en vez de ponerme 4 años en la carrera, me demoré 5. Y todo eso fue en base a perseverancia. Y otra cosa es que no tengan, en mi visión, que no tengan miedo a cuestionarse sus decisiones. Porque uno se las cuestiona cuando tiene 15 años, cuando tiene 20 años, cuando tiene 25 años, cuando tiene 40 años, cuando tiene 50 años. Uno siempre va a estar pensando en que si donde estoy es correcto, yo estoy en el lugar apropiado. Eso es un proceso de introspección que es súper valioso y que se haga. O sea, la vida es un cuestionamiento continuo finalmente, ¿no? Exactamente. Ujú. Por eso, y eso nos lleva a los avances. O sea, en diversas áreas ha sido así, o si no, en este momento estaríamos escuchando música clásica, si no hubiésemos avanzado o no hubiesen habido personas que se cuestionaron ese tipo de música y dijeron, hagamos otro tipo de música y otro tipo de música y así sucesivamente. O sea, la ciencia también es un cuestionamiento continuo, doctor. Sí, es un proceso humano. Ya. Todos los procesos humanos tienen cuestionamiento. Y más aún el día de hoy que eh, hay un conjunto de personas elegidos por nosotros que se están preguntando cómo quieren que sea Chile. Eso también es un proceso de cuestionamiento, que es válido. Bueno, les recuerdo que hasta ahora nos encontramos conversando con el doctor Max Ramírez González, quien es académico e investigador del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Bueno, tenemos entendido que usted fue elegido el mejor docente de pregrado este año 2021. Es un reconocimiento que los propios alumnos entregan a sus docentes. ¿Qué le pareció ese reconocimiento de las personas a las cuales usted precisamente está educando? Muy feliz. Cuando supe fue un momento muy emocionante porque es reconocimiento al trabajo, más aún en pandemia, que estamos haciendo todo virtual y que hay que preparar un montón de material, que no solamente yo lo he hecho, sino que todos los colegas de la universidad lo han hecho. Fue realmente, es un honor tener ese tipo de reconocimiento. Bueno, me imagino que eso también ha significado una mayor cercanía con los alumnos y evidentemente este reconocimiento lo insta a ustedes siempre a seguir entregando lo mejor de sí en lo que respecta a la enseñanza, ¿no? Por supuesto. Y volviendo al tema anterior, es un proceso de introspección y de pregunta, y de preguntarse qué estoy haciendo bien, esto está funcionando, veo que los estudiantes reaccionan bien a distintos tipos de medidas o a distintos tipos de estilos de enseñanza o de material, y es, es un proceso enriquecedor tanto para uno como para los estudiantes. ¿Qué se viene en términos de enseñanza o de academia dentro de los próximos años en lo que respecta a las materias que ahí se enseñan en el Departamento de Física de la Universidad de Chile? Como bien lo dije, como ya lo dije, es un proceso de actualización constante, porque el mundo se está moviendo. Entonces uno tiene que estar eh, atento a los conceptos que son relevantes y lo que está pasando en el día de hoy, día a día. Y gracias a las muchas fuentes de información que tenemos hoy en día, internet eh, y todas las redes sociales, uno puede estar en constante actualización y viendo otros métodos y otros ángulos de enseñanza. ¿Y hacia el futuro qué puertas se abren referente a estas materias? Usted ya algo nos adelantó, pero algo en concreto ya que vaya a ser importante, digamos, científicamente. Si yo tuviese que elegir un adelanto, es el estudio de lo que pasa en la interacción entre el Sol, que es nuestra estrella más cercana, y la Tierra. Y cómo afecta eso en en las distintas fases de la Tierra y en las distintas estaciones de la Tierra. Eso es muy interesante. ¿Y por qué le interesa tanto en particular a usted eso? Porque es ciencia, es naturaleza, y para nosotros eh, todos los tópicos son interesantes. No todos podemos trabajar en todos los tópicos, pero todos los tópicos son interesantes. Y el otro tópico que en lo personal a mí me interesa mucho es lo que ya dije de, en base a observaciones que hacen colegas psicólogos, sociólogos, incluir eso en modelos computacionales para poder reproducir cómo se mueve un conjunto de personas. Eso también, en mi opinión, es muy, muy interesante. Bien, pues, doctor Ramírez, yo le agradezco mucho que haya participado con nosotros en este programa esta semana acá en Canal 2 y también en Chilena FM contándonos su experiencia ahí al interior del Departamento de Física de la Universidad de Chile. Quizás nos gustaría quedarnos con un mensaje final de parte suya a los estudiantes y a quienes obviamente desde sus casas o desde cualquier punto nos escuchan y nos ven. Mandar un mensaje de esperanza, creo yo, que estamos viviendo momentos muy interesantes, tanto en Chile como en el mundo. Y en la ciencia también estamos viendo momentos muy interesantes. Entonces, invitarles a que estén atentos, a que la curiosidad nunca pare. Eso.
Perfecto, le agradecemos mucho entonces la participación en nuestro programa y por supuesto muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues de esta manera hemos conversado con el doctor Max Ramírez González, académico investigador del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, una semana más siempre con nuestros invitados del área científica, acá en Canal 2 y en Chilena FM. Como siempre, les agradecemos la sintonía y ya nos encontramos la próxima semana. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.